Efecto Parallax en PowerPoint. En este video te voy a explicar paso a paso qué es lo que tienes que hacer para lograr un efecto Parallax en PowerPoint, usando únicamente formas, imágenes y animaciones. Empecemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a esta clase práctica del curso de PowerPoint completo aquí en su canal El Tío Tech. Recuerden que esta clase es una clase práctica del módulo número 3, donde ya hemos aprendido a usar las animaciones y las transiciones en PowerPoint. Así que si aún no has visto las clases anteriores, te invito a que las veas haciendo clic en el link que está en la descripción. ¿De acuerdo? En esta clase vamos a aplicar algunas cosas que hemos ido aprendiendo para utilizarlas con formas, con animaciones y trayectorias para lograr este efecto tan bonito. ¿De acuerdo? En la descripción también van a encontrar un link donde van a poder descargar esta plantilla para que ustedes practiquen junto conmigo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es crear una diapositiva en blanco y le vamos a poner alguna imagen de fondo. ¿De acuerdo? Este es el primer paso, pero aquí ya se les he facilitado un poquito el trabajo poniéndoles algunas imágenes de fondo. Noten que esta no es una imagen, no está superpuesta en la diapositiva, sino que es un fondo de diapositiva. ¿De acuerdo? Lo mismo con esto y las demás imágenes. En esta diapositiva en blanco vamos a ponerle un fondo a la diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer clic derecho en la diapositiva, en una parte en blanco, formato del fondo, y aquí nos vamos a dirigir a la tercera opción que dice relleno con imagen o textura. ¿De acuerdo? Vamos a esa opción. Luego nos vamos a donde dice fuente de imagen y vamos a darle a insertar. ¿De acuerdo? Aquí vamos a utilizar una imagen desde nuestra computadora. Yo la tengo guardada en multimedia, fondos de pantalla. Y vamos a ponerle, por ejemplo, esto, ¿de acuerdo? Le vamos a dar a insertar y listo. Ya tenemos un fondo en nuestra diapositiva que no es una imagen superpuesta. Ok, voy a borrar esto para tener nada más uno y vamos a continuar. A continuación lo que tenemos que hacer es crear formas que tengan como relleno el fondo de esta diapositiva. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner aquí simplemente un círculo y vamos a ver que hay una opción en PowerPoint que nos va a permitir ponerle como fondo lo que esté detrás. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacerle clic derecho a la forma. Vamos a utilizar esta opción formato de forma y aquí vamos a irnos a la última opción donde dice relleno de fondo de diapositiva. ¿Ok? Y como ustedes pueden observar, aquí tenemos el circulito y si lo vamos moviendo se va adaptando al fondo de la diapositiva. ¿De acuerdo? Vamos a hacerle un poquito más grande a este contorno para que se pueda notar más. Y noten cómo mientras voy moviendo la forma, se va adaptando al fondo de la diapositiva. ¿De acuerdo? Vamos a aprovechar bastante este efecto, esta utilidad de PowerPoint para lograr este efecto Parallax. ¿De acuerdo? Pero no vamos a utilizar un círculo, sino vamos a crear una formita como esta, ¿no? Es un tipo de trapecio. Entonces, ¿cómo hacemos un trapecio en PowerPoint? Aquí en las formas nosotros vamos a encontrar un montón de formas geométricas que podemos utilizar, pero yo voy a utilizar esta opción de rectángulos, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a poner más o menos de este tamaño. Y ahora, aquí en la pestaña formato de forma, vamos a ir a donde dice editar forma. ¿De acuerdo? Aquí en editar forma vamos a utilizar la opción modificar puntos. Y de esta manera se van a activar 4 puntitos negros en las esquinas de la forma, como ustedes pueden observar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ubicarnos aquí en esta esquina, en la esquina superior derecha, y lo vamos a mover un poquito a la izquierda. ¿De acuerdo? Tratando de que se mantenga alineado. Vamos a soltarlo por acá y listo, ya tenemos nuestra primera forma. Para hacer la siguiente, simplemente vamos a duplicar esto. ¿De acuerdo? Recuerden que el atajo era mantener presionado la tecla control mientras movíamos esta formita. La soltamos control y ya está. Tenemos una forma duplicada. ¿De acuerdo? Y a este también le vamos a modificar los puntos. Así que nos vamos aquí a editar forma, modificar puntos y vamos a hacerlo un poco más angosto en la parte superior. ¿De acuerdo? Más o menos así, como siempre, tratando de que esté alineado. Listo, ya tenemos nuestras formitas que están aquí un tanto asimétricas, porque ese es el objetivo, ¿no? Para hacer este efecto parallax. Y creo que acá podemos hacerlo incluso un poquito más ancho de este lado, ahí de tal manera que se crucen, y podemos incluso bajarle un poco más, ¿no? Vamos a editar forma, modificar puntos, y lo vamos a retroceder un poquito más. Ahí. Listo, simplemente hacemos un clic afuera y ya estaría. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestras dos formitas. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que poner estas mismas formas en la parte derecha. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Simplemente duplicamos. Como siempre les recomiendo, utilicen los atajos. En este caso, el único atajo que tenemos que utilizar es la tecla Control. Recuerden, presionamos Control, hacemos un clic en la forma y lo arrastramos hacia otro lado.
Ahora soltamos el clic, soltamos el control y ya tenemos aquí una copia exacta de las formas que hemos seleccionado. ¿De acuerdo? Ahora esto lo tenemos que cambiar de orientación. Noten que acá tenemos uno para este lado y este para otro lado, ¿no? La parte ancha está en la parte superior y aquí en la parte inferior. Entonces tenemos que voltear a esto. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente lo seleccionamos. Nos vamos aquí a la pestaña Formato de forma. Y aquí donde dice girar vamos a utilizar primero la de voltear verticalmente y luego la de voltear horizontalmente. Y de esta manera ya los tenemos. Ok, ahora simplemente hay que alinear en la parte derecha a las dos formitas y ya está. Digamos que la primera parte ya está lista, simplemente era crear las formas, modificarlas un poquito y ubicarlas, ¿de acuerdo? Esa parte ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerle el relleno adecuado a estas formas. Ya lo vimos al inicio con un círculo. Simplemente voy a cerrar esto para verlo otra vez. Hacemos clic derecho en una de estas formas, vamos a formato de forma y aquí vamos a utilizar el formato de relleno de fondo de diapositiva, ¿de acuerdo? Listo, ya tenemos uno. Y ahora el siguiente. Vamos a moverlo un poquito para seleccionar el otro. Y nuevamente acá, relleno de fondo de diapositiva. Ahora sí ubicamos este. Lo mismo por acá. Vamos a relleno de fondo y lo mismo con el otro. Relleno de fondo de diapositiva. ¿Ok? Listo, ya está. Ahora, ¿qué otros efectos podemos ver en estas formitas? En primer lugar, que no tienen bordes y acá tiene un borde azul y que tienen una sombra. ¿Ok? Vamos a modificar esto. Vamos a seleccionar primero esto. Vamos a moverlo un poco, de hecho, para ponerlos, para editarlos independientemente. Y le vamos a quitar el contorno, ¿de acuerdo? Formato de forma, contorno, sin contorno. Y ahora le vamos a poner en efectos de forma una sombra. Vamos a poner una sombra a la derecha, ¿de acuerdo? Y listo, ya está nuestra formita con una sombra hacia la derecha y sin contornos. Y hacemos lo mismo con el otro. Vamos acá, contorno de forma, sin contorno, efectos, sombra, una sombra a la derecha. ¿De acuerdo? Listo, vamos a ubicar este nuevamente. Ya está. Ahora hacemos lo mismo con el otro. Seleccionamos una forma, le vamos a quitar el contorno, le vamos a poner el efecto de forma de sombra, esta vez a la izquierda. Y lo mismo con el otro. La seleccionamos, le quitamos el contorno, vamos acá a sombras y le ponemos una sombra a la izquierda. Y listo, ya están nuestras formitas con el fondo de la diapositiva y con una sombra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es animarlo, ¿ok? Para que salga así. Entonces vamos a poner estos efectos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a aplicar lo que aprendimos en la clase de trayectorias. Vamos a seleccionar una forma, vamos a la pestaña de animaciones y aquí vamos a seleccionar una trayectoria, ¿ok? Trayectoria de líneas. Como ustedes pueden ver, la trayectoria inicial es una trayectoria vertical, así que le vamos a modificar. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente utilizando estos indicadores, ¿no? Este es el punto de partida y este es el punto de salida, el punto rojito. Vamos a hacer un poquito de zoom hacia atrás para moverlo, ¿de acuerdo? Vamos a mover el punto de salida por acá, más o menos por acá, ¿de acuerdo? Noten que el punto verde se ha mantenido fijo y el punto rojito ya se ha movido, ¿de acuerdo? Vamos a presentar para ver cómo sale. Hacemos un clic. Y listo, ya se ha movido para atrás. Y vamos a ir modificando de una vez los efectos de esta trayectoria. Vamos aquí al panel de animación, aquí en la misma pestaña animaciones. Nos vamos al panel de animación y aquí tenemos nuestra animación, ¿no? La del rectángulo. Entonces hacemos un clic derecho acá en este efecto, opciones de efectos, y aquí nosotros vamos a intervalos. En esta pestañita de intervalos lo que vamos a hacer es modificar la opción de repetir y le vamos a poner hasta el final de la diapositiva. ¿De acuerdo? Y no se olviden marcar esta casilla en la pestaña efecto, aquí donde dice cambio automático de dirección. ¿Ok? Esto es para que vaya y regrese. Entonces vamos a darle a aceptar y vamos a ver que esta formita ya viene y va. ¿Ok? Y si presentamos, vamos a ver que esto se repite hasta que la diapositiva deje de presentarse, ¿no? Tal como ustedes pueden observar. Ok, ahora vamos a añadirle otro efecto, un efecto de énfasis, porque noten que aquí únicamente no solamente es el movimiento, sino que vean cómo se distorsionan. ¿No es cierto? Esto como que se va estirando vertical y horizontalmente la imagen del fondo. Entonces vamos a agregar ese efecto, y ese es un efecto de énfasis. Vamos a seleccionar esta forma, donde tenemos la trayectoria, y vamos a utilizar esta opción, agregar animación.
¿De acuerdo? Y vamos a ubicar la opción de énfasis, la de aumentar. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos aquí a opciones de efectos y le vamos a poner una opción de horizontal. ¿De acuerdo? Y por último, le damos clic derecho, opciones de efectos, le vamos a dar cambio automático de dirección, intervalos, repetir hasta el final. ¿Ok? Aceptamos y listo. Vamos a presentar para ver cómo sale. Hacemos un clic para iniciar. Y noten que no se está efectuando esta animación de énfasis porque no le hemos puesto la opción de iniciar con la anterior. ¿Ok? Seleccionamos, le ponemos aquí con la anterior y ya está. Vamos a presentar, damos un clic y ya está, más o menos. ¿Ok? Y noten que aquí pasa algo un poquito raro, ¿no? Hay un poco de balanceo que no se ve bastante bonito ni fluido. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Vamos nuevamente aquí a la opción de énfasis, le vamos a dar la opción opciones de efectos y aquí vamos a agregar un inicio y un final suavizado. ¿De acuerdo? Le vamos a poner un segundo a ambos. Le vamos a dar a aceptar y vamos a presentar y ver cómo sale. Ya está, efecto solucionado. Y ahora, ¿cómo hacemos para poner este mismo efecto en todas las formas? Yo entiendo que puede ser bastante tedioso estar haciéndolo uno por uno, pero como siempre en el curso de PowerPoint les enseñé que tenemos una herramienta para copiar animaciones. ¿Y cuál es esa? Es justamente esta de aquí, ¿no? Copiar animación. Vamos a seleccionar entonces esta formita, la vamos a mover un poquito y vamos a darle a copiar animación. Y luego hacemos clic en la forma que queremos que tenga esa otra animación, que es esta de acá, ¿no? Que está en la parte de atrás. Le hacemos un clic y ya está. Ahora hay que modificar algunas cositas. En este caso, en la primera formita, habíamos utilizado la opción de efecto, la de énfasis, como pueden ver, la de horizontal. Entonces vamos a cambiar con esto. A esto le vamos a poner, aquí en la opción de énfasis, recuerden que el amarillo es para énfasis, le vamos a poner la opción de vertical. ¿Ok? Vamos a ver cómo sale, vamos a ponerlo alineado, vamos a presentar, hacemos un clic y bueno, aquí también falta que esto inicie con el anterior. Ok, le vamos a dar a presentar otra vez y ya está, ¿no? Esto se estira horizontalmente y se nota también que este se está estirando verticalmente. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer lo mismo con las otras formas. Vamos a moverlo un poquito para poder seleccionarlos. Y ahora a esta formita le vamos a copiar sus animaciones y se las vamos a pegar a esta de acá. ¿Ok? Listo. Lo mismo con el anterior. Vamos a mover esto otra vez. Vamos a seleccionar esto, copiar animación y lo copiamos acá. Listo, ahora vamos a ubicar esto nuevamente y vamos a editar a estos dos, porque noten, aquí noten la flechita como está yendo de derecha a izquierda, al igual que acá. En este caso nosotros queremos que esto se mueva de izquierda a derecha, entonces vamos a hacer un clic, voy a hacer un poquito de zoom por acá, ok, vamos a hacer un clic por acá, hasta que se activen aquí los puntitos, ¿no? Y los indicadores, y lo vamos a mover para atrás, más o menos por acá. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de que esté lo más alineado posible. Y ahora con el siguiente, vamos a hacer clic acá, nuevamente aquí en la flechita. Ok, aquí está un poquito difícil de hacer clic, noten que no se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos aquí a la opción de esta forma. Noten que está un poquito de hacer clic en la flechita roja, así que simplemente venimos acá, ¿no? A este rectángulo número 2, que es donde tenemos esta animación de trayectoria. Hacemos un clic acá y noten como ya se han habilitado los puntitos. Vamos a moverlo y listo. Muy bien, entonces vamos a ubicar este nuevamente, vamos a ponerlo por acá y vamos a ver cómo sale. Vamos a presentar, hacemos un clic y nuevamente tenemos que modificar esto para que empiece con el anterior. ¿Ok? Esto ya está también con el anterior, así que vamos a presentar y veamos. Listo, como ustedes pueden ver, nuestro efecto parallax ya está casi completo, diría yo. Simplemente hay que hacerle algunos retoques, como por ejemplo aquí en la trayectoria, podemos ponerlo un poquito más atrás incluso. Y de esta manera creo que ya podríamos ver algo más, algo con un poco más de movimiento, ¿no? Tal como ustedes pueden observar. Y ahora nosotros ya podemos poner un título en la parte detrás de todas las animaciones. Vamos a escribir, por ejemplo, el tío Tech. Ok, le vamos a poner al centro, vamos a poner una tipografía bonita.
en negrita, un poco más grande, la ubicamos por acá, tal vez en color blanco, tal vez que tenga una sombrita y listo. Vamos a poner un poco más grande, por acá, que llegue a taparse tal vez. Y ahí está. No, vamos a ponerlo, vamos a mandarlo al final, clic derecho, enviar al fondo. Y ya está. Vamos a presentar. Hacemos un clic y ya está nuestro efecto Parallax completamente hecho en PowerPoint en una sola diapositiva utilizando animaciones que ya aprendimos a utilizar en las clases anteriores. ¿Ok? Y así ustedes pueden ir modificando estas animaciones, estas formas, de tal manera que su efecto Parallax ya sea distinto a cualquier otro, ¿no? Distinto al que estoy haciendo, y ustedes puedan personalizarlo con sus propias formas, con sus propios movimientos, con sus propias animaciones. Recuerden que aquí en animaciones hay bastantes efectos, no solamente aquí, sino también, por ejemplo, en estas bibliotecas de efectos tenemos bastantes. Lo mismo con los efectos de entrada y las de trayectoria, ¿no? Ustedes pueden ver que hay bastantes que pueden utilizar. ¿De acuerdo? Y bueno, eso ha sido todo por esta clase. Espero les haya gustado, hayan aprendido a utilizar las trayectorias de una manera práctica para que así tengan un efecto parallax impresionante en sus presentaciones. ¿De acuerdo? Por mí eso ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente, que también va a ser una clase práctica donde les voy a enseñar a utilizar animaciones y transiciones para crear un menú interactivo. Un menú al que puedas hacerle clic y que te dirija a secciones de diapositivas o a una diapositiva en particular. ¿De acuerdo? Si quieres verlo, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un comentario. Nos vemos.